¿No te ha pasado que a veces tienes dudas y estás todo intrigado y nadie te sabe responder? Pues, ¿qué crees? El día de hoy vamos a comenzar un nuevo estudio. Las respuestas del Señor Jesús. Sí, vamos a aprender muchas cosas. Vamos a descubrir cómo personas tenían alguna duda y el Señor Jesús les respondía con una hermosa enseñanza. Bienvenido a la Escuela Bíblica Dominical para Niños que transmite la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. Cuando el Señor Jesús creció, aproximadamente a la edad de 30 años, comenzó su ministerio muy precioso a enseñarnos de su amor, de su misericordia, de su poder y de sus milagros. Uno de los primeros actos que él hizo fue a buscar a Juan el Bautista. Le pidió que lo bautizara. Un momento muy especial, no solo para los que estaban ahí observando, sino también para nosotros. Jesucristo estaba cumpliendo una ordenanza. Ese momento fue cuando estaba Dios Padre por medio de una voz que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estaba Dios Hijo, que es Jesucristo, y estaba el Espíritu Santo por medio de una paloma. Mucha gente que estaba ahí en el río observaron este momento tan especial. Pues, ¿qué creen? Al día siguiente del bautizo, el Señor Jesús fue a buscar nuevamente a Juan el Bautista. ¿Y qué creen? Cuando Juan lo vio venir, le dijo: miren, ahí está el Cordero de Dios. ¿Y qué creen? Había dos discípulos de Juan, digamos así. Estas dos personas o estos dos varones seguían a Juan para observar y aprender. Eso era lo que hacían los discípulos. Bueno, cuando Juan señaló: miren, ahí está el Cordero de Dios, ellos luego recordaron: él es de quienes hablaba el profeta Isaías y otros profetas. Y así es, dice, vamos a seguirlo. Esta conversación no se dio tal cual como yo se las estoy mostrando, pero yo así me imagino que fue, porque la Biblia dice que cuando Juan hizo este comentario, estos dos discípulos decidieron seguir a Jesús. Fíjese que me llama la atención cómo estos dos discípulos reconocieron que aunque habían estado siguiendo a Juan para aprender, el más importante, de quien Juan siempre les hablaba que sería alguien muy especial, estaba frente a ellos, en la persona del Señor Jesús, y ellos movidos no solo por aprender de Juan, sino por aprender lo mejor de lo mejor que estaba en boca del Señor Jesús, decidieron seguirlo y pasar un tiempo con él. Creo que yo hubiera hecho lo mismo. Me dicen: mira el Cordero de Dios. Yo pues rápido lo sigo para que me enseñe. Fíjense que también me llama la atención que Juan el Bautista debió haber hecho muy bien su ministerio. Debió haber hablado muy claro y de una mejor manera sobre el Señor Jesús, porque si él no hubiera hecho eso, entonces, ¿cómo se explica que estos dos discípulos quisieron seguirle? ¿Sí? Juan había hecho muy bien su ministerio. Para eso había nacido, para hablar del Señor Jesús. Por eso decía: voz que clama en el desierto. Sí, porque él gritaba fuerte en el desierto que el Hijo de Dios estaba por venir. Pues los dos discípulos comprendieron esta gran verdad y quisieron, pues como ya les había dicho, seguir. Ellos
habían observado y habían tomado la mejor decisión. Los dos discípulos escucharon el testimonio de Juan el Bautista y tomaron muy en serio. No dejaron pasar tiempo. Inmediatamente siguieron al Señor Jesús. Fueron tras él de manera muy resuelta. Así debemos de ser nosotros en nuestra decisión de seguirle, sin dar lugar a ninguna duda. No debemos que alguien venga y diga, no, espérate, estás muy chiquillo, muy joven. No, debemos de ser muy resueltos, nunca dejarlo, ay, para después. No, no debemos ni siquiera considerar otras opciones, la verdad. El profeta Isaías, cuando escribía sobre Juan el Bautista, dijo, él es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Y sí, porque Juan el Bautista gritaba, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién se refería esto del reino de los cielos? Pues al Señor Jesucristo, que estando en el reino de los cielos, siendo nuestro rey, no dudó, fíjense en él, no dudó en dejar su gloria, venir a esta tierra en forma de ser humano para enseñarnos su grande amor, cómo nos ama. Por eso nosotros tampoco debemos de dudar. Él no dudó en dejar todo su reino para venir a salvarme a mí. Creo que yo tampoco debería de dudar a la hora de seguirlo. Continuando con la historia, el Señor notó que lo estaban siguiendo. Él se volvió, o sea, se volteó y le hizo una pregunta. ¿Qué busca? Esta pregunta no revela ninguna molestia de parte de nuestro Señor. Él solo quiso dar al lugar para que ellos expresaran, ¿verdad? Los discípulos le contestaron, Rabí, ¿dónde vives? Queremos visitarte. Vengan y vean, le dice el Señor Jesús amablemente. No hubo ningún inconveniente. Él estuvo dispuesto a recibirlos y compartir un tiempo con ellos. Fíjese que la palabra venid o vengan, como ahorita lo vimos, me hace recordar otras invitaciones que el Señor Jesús hizo, como por ejemplo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y usted me va a decir, ay no hermana, yo estoy chiquito, yo no trabajo como mi papá. Ya eso ya lo sé, pero eso de que trabajos finales, exámenes, la maestra toda estricta, que no le entiendo a matemáticas. Ve que si de repente nos cansamos, nos sentimos como estresados. Ese es el momento en el que debemos buscar al Señor por medio de una oración. Señor, estoy bien cansada, tengo mucha tarea, ya hice una y pareciera que nunca se va a acabar. Dame de tu descanso, dame de tu paz. Y si es de noche, a mí, por ejemplo, me da un sueño muy a gusto y al día siguiente me levanto como nueva. Otra invitación que también he leído viene ahí en Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Esa es la mejor invitación que yo he recibido en toda mi vida. Un día el Señor vendrá por mí y me dirá estas preciosas palabras.
entra bendita de mi Padre. Bueno, en ese momento, regresando a la historia, estos dos varones tuvieron la gran oportunidad de pasar un tiempo con el Señor y seguramente que la han de haber aprovechado con una gran conversación. Uy, cuántas cosas no debieron de haberle preguntado. ¿Qué? No lo sabemos. La Biblia no nos cuenta qué sucedió, pero alguien por ahí me enseñó que cuando la Biblia calla, pues nosotros también callamos. Quiere decir que lo que no viene en la Biblia, pues no tenemos por qué andarlo investigando o tratando de descubrir. Lo que sí está claro por la lectura ahí en el texto es que debieron de haber platicado un grande rato, porque dice que los discípulos se quedaron con el Señor aquel día, porque era como la hora décima, ya eran como las 4 de la tarde, así que se quedaron pues todo el día con el Señor. Si tú hubieras estado en ese lugar, ¿habrías platicado con el Señor todo ese rato? ¿Qué le hubieras preguntado? Uy, porque si vieran, por mi mente pasan tantas preguntas que quisiera hacerle. A ver, tú, piensa una. De aquella conversación con el Señor hubo resultados. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos varones que había estado con Juan y que siguió al Señor Jesús. Este halló o fue y buscó a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido significa el Cristo. ¿Y qué creen? Fue y le trajo a Jesús. Y cuando el Señor Jesús lo miró, le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. Cefas traducido quiere decir Pedro. La conversación con el Señor Jesús es tan preciosa. Hablar con Él que te transforma. Si estabas muy preocupado, te da paz. Si estabas muy confundido, te da entendimiento. Si estabas muy asustado, uy, te deja muy tranquilo. En este caso, este varón le dio toda la seguridad de que Él era el Hijo de Dios. Él era el Cordero que quita el pecado del mundo. Tan seguro estaba que fue y trajo a su hermano. Tengo dos preguntas para ti. La primera, ¿tú estás seguro del amor del Señor Jesús? ¿Tú estás seguro que Él es el Hijo de Dios? Y una pregunta más. Si estás seguro, ¿ya fuiste por tu hermano? ¿Ya le dijiste, mira quién es el Señor Jesús en mi vida? Si ya lo hiciste, bien por ti. Si no lo has hecho, creo que es tiempo. Es momento que nos incorporemos a esta historia. ¿Cómo? Pues por medio de una oración. ¿Cómo ven si oramos? Vamos a cerrar nuestros ojitos. Señor, gracias te damos por lo que el día de hoy hemos aprendido. Enséñanos, Padre, a siempre tener conversación contigo, a siempre buscarte por medio de la oración. También enséñanos a compartir todo lo que sabemos de ti a nuestros familiares y a quienes nos rodean. En Cristo Jesús te lo suplicamos y alabamos. Amén. Amén. Mis niños, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho. ¿Y qué creen? Tengo otra preguntita más que hacerles. ¿Ya te inscribiste a la escuela bíblica de vacaciones? ¿No lo has hecho? Pues esta es tu gran oportunidad. Estás a tiempo. Empezamos el 19 de julio, termina el día 23. Va a haber clases para
todas las edades, para los muy pequeños, preescolar, para los grandecitos, escolares, para los un poquito más grandes, intermedios y para los grandotes, o sea, para mamá y para papá. Búscanos en las redes sociales como Facebook o como YouTube y encuentra ahí la forma de inscribirte por medio de un formulario digital. Nos encantaría estar contigo toda esta semana, conocerte, platicar, sobre todo tener una conversación acerca del amor del Señor. Gracias, hasta el próximo domingo nos vemos. Dios te bendiga.